Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Dios les bendiga y les guarde. Bienvenidos a The Open Door Ministry, su canal. En el video de hoy vamos a estar estudiando el capítulo número 4 de la epístola a los Gálatas. Por favor, quédate hasta el final porque estaremos relacionando precisamente el capítulo 4 de Gálatas con el tema del nuevo pacto o del pacto eterno. Así que no te lo puedes perder. Vamos a tener una palabra de oración. Te pido por favor que me acompañes para que le pidamos dirección a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre celestial y eterno, queremos pedirte en el nombre de Jesús tu dirección. Imploramos a ti sabiduría que no puede tener ningún ser humano para comprender tu palabra y de esa manera ser edificados. Permite que el nombre de Cristo sea exaltado. Perdona por favor nuestros pecados y faltas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien amigos, vamos a estudiar entonces el capítulo 4 de Gálatas. Vamos a leer primeramente los dos primeros versículos y luego vamos a seguir con la lectura. Gálatas capítulo 4 a partir del verso 1 dice así: Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Vemos que en el capítulo número 4 de Gálatas, el apóstol Pablo introduce una especie de alegoría en donde señala que el niño, a pesar de que es heredero, no se diferencia de nada del esclavo, hasta por supuesto cuando este niño tenga la edad suficiente para heredar. Hasta entonces tiene que estar bajo el cuidado de curadores, de tutores, para poder ser llevado a pesar de que es señor de todo. Ahora vamos a leer el versículo número 3 para saber a qué se refería el apóstol Pablo con esta alegoría. Versículo número 3 de Gálatas capítulo 4. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Vemos entonces que en el capítulo número 4, en el verso número 13, nos revela a qué se refería el apóstol Pablo con esta alegoría. Ese niño que no tiene la edad suficiente para heredar somos nosotros, que precisamente tuvimos esta condición hasta que vino el cumplimiento del tiempo. ¿Y cuál es el cumplimiento del tiempo? Cuando dice la palabra de Dios, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y llama la atención que cuando habla del niño, cuando el apóstol Pablo dice cuando éramos niños, también dice que estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Y esto implica, por supuesto, la esclavitud del pecado, pero más precisamente, y lo que es el tema principal de la epístola de Gálatas, que por cierto, si no has visto el capítulo 1 de esta serie, te la voy a dejar por aquí para que la puedas ver. Pero el apóstol Pablo estaba hablándole a una iglesia, la cual se le había enseñado que además de la fe de Cristo necesitaba cumplir con obras, con ritos y con ceremonias para poder encontrar la salvación. Y eso el apóstol Pablo también lo cataloga como una esclavitud, porque el hombre que depende de las obras de la ley vivirá por las obras de la ley. Y nosotros sabemos, amigos, que como ninguno de nosotros ha cumplido con la ley en cabalidad, sino que todos hemos pecado, entonces todos estamos sujetos bajo la condenación de la ley, que es la muerte, por lo menos hasta que nos consagramos y creemos en el nombre del Hijo de Dios. Ahora vamos a leer en ese aspecto y teniendo esto en mente, vamos a leer otro verso bíblico fuera de Gálatas, pero que nos va a ayudar a esclarecer un poco este asunto. Vamos a leer Romanos capítulo 8 a partir del verso número 6, que dice así: Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne
no pueden agradar a Dios. Estamos viendo entonces que los que viven según la carne, que en la epístola a los romanos, la carne es utilizada, esa frase, esa palabra carne es utilizada como sinónimo de tendencia pecaminosa. Los que viven conforme a esto no pueden agradar a Dios. Y por supuesto que aquellos que pretenden ser salvos por sus propias obras tampoco pueden agradar a Dios. Vamos a leer ahora el versículo 9 en adelante. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que se levantó de los muertos, perdón, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vemos entonces que la vida en la carne realmente no aprovecha para nada. En cambio, la vida que es en el Espíritu por medio de Cristo Jesús es la vida que nos permite morir al pecado y ahora vivir en Cristo. ¿Por qué? Porque es precisamente el poder de ese Espíritu, el mismo poder que resucitó de los muertos a Cristo. Así que ese poder está disponible en Cristo para nosotros, para que podamos resucitar y andar en novedad de vida, siguiendo y cumpliendo con la voluntad de Dios. Y ahora fíjense lo que dice el versículo número 12. Vamos a leer el mismo capítulo, esta vez los versículos 12 y 13. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí la clave es no tener confianza en la carne. Y esto es muy interesante porque recuerden ustedes que cuando estábamos hablando de la circuncisión, en el capítulo número 3 de nuestra serie, también se las voy a dejar por acá para que puedan verla, cuando estábamos hablando de la circuncisión, mencionábamos que es un proceso quirúrgico en el que se remueve un trozo de carne del miembro viril y de esa manera se unía la persona al pacto de Israel o al pacto con Israel. Entonces vemos que el apóstol Pablo, siguiendo un poco este lineamiento, que la circuncisión simbolizaba lo que Dios realmente quería hacer en el corazón, vemos que el apóstol Pablo explica que no podemos vivir según la carne. Y vivir según la carne no es únicamente darle rienda suelta a nuestras pasiones. Vivir bajo la carne también implica querer sustentar nuestra propia salvación por medio de nuestros esfuerzos sin Cristo y sin su Espíritu. Así que ese es un detalle fundamental. Por eso el versículo 13 decía que si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y esto me recuerda mucho un versículo que ya habíamos tocado anteriormente en uno de nuestros videos, pero que me gusta mucho. Es el versículo que está en Jeremías capítulo 17 y verso 5, que dice: Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Entonces vemos que el antónimo, el antagonista de la vida por el Espíritu, lo contrario de vivir en confianza a Dios, es vivir conforme a la carne, confiando en el brazo de carne. Y esto ya le vamos a dar un poco de claridad con respecto a cómo se plantea en Gálatas capítulo 4, pero mientras tanto quiero leer otro verso o otros versos en Romanos, esta vez el capítulo 8, a partir del verso número 14. Dice así: Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. ¿Recuerdan ustedes lo que decía el apóstol Pablo en Gálatas, que mencionaba precisamente que por medio del espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos,
nosotros podíamos decir también Abba Padre. Y vemos entonces que utilizando el mismo concepto de la esclavitud, el apóstol Pablo nos revela, inspirado por el Espíritu, que la vida en la carne es condición de esclavitud. Pero cuando nosotros resucitamos a una nueva vida en Cristo Jesús, tenemos la potestad por sus méritos de ser llamados también hijos de Dios. Seguimos leyendo. Verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vemos entonces que Cristo quiere hacernos coherederos con Él. Y valdría la pena preguntarse, ¿de qué quiere hacernos herederos Cristo Jesús? Y para eso vamos a leer rápidamente dos textos. El primero de ellos lo encontramos en Efesios capítulo 2 a partir del versículo 4. Fíjense, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Así que vemos que Cristo nos quiere hacer coherederos con Él, precisamente para sentarnos, para tener esa maravillosa potestad de sentarnos con Él en los lugares celestiales. Eso fue lo que logró Cristo en la cruz del Calvario. Nos dio la potestad de poder ser llamados hijos de Dios y poder sentarnos con Él en los lugares celestiales. Y para complementar esto, vamos a leer lo que dice Apocalipsis capítulo 3 y verso 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Sin duda, un hermoso privilegio el que tenemos, el de poder tener esa aspiración de sentarnos en el trono con Cristo por medio de su sacrificio y por medio de su gracia. Es una esperanza maravillosa que estoy seguro que a todos nosotros nos motiva para poder seguir rindiéndonos a los pies de Cristo todos los días de nuestra vida. Pero ahora, amigos, es momento de volver a Gálatas. Vamos a volver a Gálatas capítulo 4 y vamos a leer dónde nos quedamos, que era el versículo número 8. Vamos a leer versículo número 8 hasta el 10. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Aquí hay que hacer una aclaratoria, porque muchas personas cuando leen este verso, cuando leen precisamente el versículo número 10, dicen, bueno, aquí el apóstol Pablo les está reclamando porque querían volver a guardar el sábado, intuyendo de esa manera o dando a entender que el sábado ya en tiempos del apóstol Pablo estaba abolido. Pero queridos amigos, hay que resaltar algo importante, y es que los Gálatas no eran creyentes de origen judío, eran creyentes de origen gentil. Es decir, ellos anteriormente, antes de que se les predicase el evangelio, no practicaban el sábado. Es imposible que hayan querido volver a guardar el sábado porque en realidad no lo practicaban. Eran de origen pagano, adoraban a múltiples dioses, como cada una de las regiones de Asia Menor. Así que afirmar que el apóstol Pablo aquí está hablando del sábado, que los estaba reprendiendo por querer guardar el sábado, realmente no corresponde a la evidencia. Y la evidencia de esto lo podemos ver en el mismo versículo 8, cuando el apóstol Pablo dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a lo que por naturaleza
no son dioses. Así que allí tenemos una evidencia de que los Gálatas eran de origen gentil, que sí, se habían introducido falsos hermanos practicando o predicando, mejor dicho, un evangelio basado en los ritos del judaísmo, pero esto no quiere decir que anteriormente los Gálatas lo practicaran. Bien, vamos a resumir los versículos de 12 al 20 para seguir adelante con el punto central de este video. Y miren, en el capítulo o en los versos del 12 al 20, el apóstol Pablo sencillamente rememora cómo fue su experiencia por primera vez cuando fue y predicó el evangelio en la iglesia de Galacia, y cómo los hermanos, incluso dice él, estuvieron dispuestos a sacarse sus propios ojos para dárselos a él debido a una enfermedad. Así que el apóstol Pablo está aludiendo al corazón de los Gálatas con sentimentalismo que seguramente venía desde el amor, para reprenderlos y hacerlos volver al verdadero evangelio. Ahora, con esto en mente, vamos a prestar mucha atención a lo que dice Gálatas 4 a partir del verso 21. Dice así: Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Voy a abrir un paréntesis. Cuando en el verso 21 el apóstol Pablo dice los que queréis estar bajo la ley, está hablando precisamente de la Torá. La Torá, que se traduciría mejor instrucción que ley, son los 5 primeros libros de la Biblia, lo que en la tradición cristiana se conoce como el Pentateuco. Y evidencia de eso tenemos en el versículo 22, porque cuando el apóstol Pablo dice, ¿no habéis oído la ley?, enseguida cita un episodio de la vida de Abraham. Y nosotros sabemos que la historia del patriarca Abraham está en el libro del Génesis. Así que cuando leamos la palabra ley en el libro de Gálatas y generalmente en toda la Biblia, no pensemos que se refiere solamente a los 10 mandamientos. Generalmente se refiere a la integridad de la Torá, la ley que Dios dio a su pueblo. Vamos a seguir. Vamos a tener en cuenta esta historia que está citando el apóstol Pablo. Está hablando que Abraham tuvo dos hijos. Uno era de la esclava y el otro era de la libre. Por supuesto que esto nos remite a leer Génesis capítulo 16 y verso número 1 y el número 2 también. Vamos a leerlo. Dice así: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Entonces, para resumir el capítulo número 16 de Génesis, tenemos que tener, por supuesto, en contexto el capítulo número 15. Dios le había prometido a Abraham una descendencia numerosísima. El problema era que Abraham estaba envejeciendo cada vez más, su esposa también, por supuesto, y todavía no tenían hijos. Entonces, Sara, en ese momento se llamaba Sarai, plantea una estrategia que parecía infalible. Ella le dice a su esposo que ella tiene una sierva, probablemente mucho más joven, que la tome para que de esa manera pudiesen ayudar al cumplimiento de la promesa de Dios. Y recuerden ustedes lo que estábamos hablando de la carne, precisamente esto es a lo que se va a referir el apóstol Pablo. Cuando nosotros queremos hacer cumplir las promesas de Dios con el brazo de carne, como decía el versículo de Jeremías, no confiando en el poder de Dios, sino confiando en nuestros propios atributos y en nuestros propios recursos. Eso fue lo que sucedió aquí, porque no solamente fue Sara, sino que el último versículo que leímos, el versículo número 2, dice que Abraham atendió al ruego de Sara. Vamos a ver qué comenta el apóstol Pablo al respecto en el capítulo 4 de Gálatas a partir del verso 23. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, por lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre.
Y aquí es cuando muchas veces cuando estudiamos esto con algún amigo protestante, con algún amigo de alguna denominación evangélica, es cuando nos dicen, ven, ustedes están bajo esclavitud, porque ¿qué es lo que sucedió en el monte Sinaí? Vean ustedes que el apóstol Pablo está comparando a Agar, la esclava, con el monte Sinaí. Entonces cuando nosotros pensamos superficialmente y analizamos por encima estos versículos, decimos, no, bueno, en el monte Sinaí se dio la ley. Así que los que quieren andar bajo la ley, los que promulgan la vigencia de la ley de Dios, están bajo la esclavitud. Y déjenme decirle, amigos, que aunque puede tener una parte de verdad, y ya lo vamos a explicar, realmente es un razonamiento demasiado superficial de lo que dice el apóstol Pablo. Pero para ello vamos a seguir leyendo. Vamos a leer ahora lo que realmente sucedió en el Sinaí. Éxodo capítulo 19 nos da el contexto de lo que sucedió antes de que Dios le entregara las tablas de la ley a Moisés. Vamos a leer Éxodo capítulo 19 a partir del versículo número 3. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Quiero llamar la atención en un detalle bastante interesante, que está precisamente en el versículo 5 cuando dice, ahora pues si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, cualquiera que lea esta traducción al español dirá, bueno, lo que quería Dios es que el pueblo se esforzara por guardar su pacto. Pero fíjense que esa palabra guardaréis es la palabra hebrea shamá, que significa más precisamente oír, escuchar. De allí, por cierto, viene el nombre Shemuel, Samuel. Entonces, una mejor traducción nos ayudaría a entender que lo que quería Dios, como dice la frase inmediatamente anterior, es que el pueblo diera oído a la voz de Dios. Y vemos que en la introducción que hace el Señor, Él les recuerda que fue Él mismo el que los sacó de la tierra de Egipto en alas de gran águila. Es decir, fue por el poder de Dios. Dios envió los golpes al pueblo de Egipto y al faraón para que dejara ir a su pueblo. No hubo ninguna intervención humana. Moisés solamente fue un mensajero de los juicios del Señor y Dios fue el que hizo todo. El Señor quería entonces que el pueblo se fijara, contemplara lo que acabara de pasar, para que supiese que ese mismo poder que los sacó de la tierra de Egipto estaba disponible para ellos para hacerles un pueblo de sacerdotes y de gente santa. Pero vamos a ver cómo respondió el pueblo. Vamos a leer ahora el versículo número 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Vemos entonces que el pueblo, en lugar de dar oído a lo que Dios les estaba prometiendo, lo primero que hicieron fue anteponer sus propias obras antes que la confianza del Señor. Se cumplió lo que dice Jeremías capítulo 17 y verso 5. Maldito el hombre que confía en el brazo de carne y no confía en el brazo del Señor. Y vamos a leer precisamente más adelante en Éxodo, esta vez el capítulo 24 y versículo 7, cómo esto se confirma.
Éxodo 24, a partir del verso 7, dice así: Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y fíjense, no quiero ser yo, no quiero que sean mis palabras las que confirmen lo que acabamos de estudiar. Yo voy a leer una cita muy interesante que se encuentra en un libro llamado Patriarcas y Profetas. Probablemente muchos de ustedes lo tengan. Patriarcas y Profetas, el capítulo 32, y en mi paginación, la página 341, dice de la siguiente manera. Y atención a esta cita porque es muy esclarecedora. Dios los llevó al Sinaí, manifestó allí su gloria, les dio la ley con la promesa de grandes bendiciones siempre que obedecieran. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. La cita que acabamos de leer. Los israelitas, y atención a esto, los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón. No comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios y con excesiva premura concertaron su pacto con Dios. Al creerse capaces de ser justos por sí mismos, declararon: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. El verso que acabamos de citar, Éxodo 24, verso 7. Sigamos leyendo. Habían presenciado la grandiosa majestad de la proclamación de la ley y habían temblado de terror ante el monte. Y sin embargo, apenas unas pocas semanas después, quebraron su pacto con Dios al postrarse a adorar una imagen fundida. No podían esperar el favor de Dios por medio de un pacto que ya habían roto. Y entonces, aquí viene la clave, viendo su pecaminosidad y su necesidad de perdón, llegaron a sentir la necesidad del Salvador revelado en el pacto de Abraham y simbolizado en los sacrificios, de manera que mediante la fe y el amor se vincularon con Dios como su libertador de la esclavitud del pecado. Ya estaban capacitados para apreciar las bendiciones del nuevo pacto. Y aquí está la clave, queridos hermanos. Recuerden ustedes que las condiciones del nuevo pacto nosotros las podemos encontrar, por ejemplo, en Jeremías capítulo 31, donde Dios promete colocar su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, de modo que podamos obedecerle. Es decir, que la esclavitud de la que habla el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4 no consistía en declarar que la ley estaba vigente. Es como decíamos en un video anterior, decir que somos muertos para la ley no quiere decir que la ley ha muerto. No era la ley la raíz del problema, la ley ya existía anteriormente. La ley solamente estaba siendo introducida en el Sinaí para que el pecado fuese mostrado sobremanera pecaminoso, como dice la Biblia. El verdadero problema es que el pueblo concertó un pacto basado en sus propias obras, declarándole a Dios que por sus propios medios ellos iban a obedecer, cuando Dios lo que quería era que escucharan la promesa para que por medio del poder divino ellos pudieran ser un pueblo de sacerdotes y de gente santa. Así que allí tenemos la alegoría, queridos amigos y hermanos. Agar, la que da a luz hijos para la esclavitud, no es la ley en sí, es ese deseo, esa iniciativa humana de querer salvarse a sí mismo por medio de la obediencia basada en las obras. En cambio, Sara, la que da hijos para libertad, es aquella que se fía, que se hacía poderosamente de la mano del Señor, confía en las promesas de Dios y sabe que la promesa únicamente se da porque Dios lo ha declarado. Y sabemos que la misma Sara había incurrido en este pacto antiguo.
pero en realidad Dios había declarado que era Sara la que iba a tener el hijo de la promesa y así terminó sucediendo. No importaba lo anciana que estaba Sara. Lo único que importaba es que la palabra de Dios lo había dicho y si Dios lo había declarado, así iba a suceder. Lo mismo pasa con el nuevo pacto. El nuevo pacto, la promesa de que seremos obedientes, no se logra por el hecho en que usted reflexione, de que tú desees obedecer a Dios y tú digas, a partir de hoy voy a dejar mis vicios. No, ese es el antiguo pacto. Ese es el pacto que concertó Israel al pie del monte Sinaí y que luego de unas pocas semanas ya había quebrantado erigiendo un becerro de oro. El verdadero pacto, el que Dios quería establecer con su pueblo, era que el pueblo creyera sus promesas y que por medio del poder del Espíritu prometido por la gracia de Cristo Jesús, ellos pudiesen tener el poder, pudiesen tener la capacidad de poder vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Es como dice el versículo bíblico en Zacarías, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Y esa es la promesa que nosotros debemos tener en cuenta hoy. Nuestra vida devocional, espiritual, no depende de lo que nosotros podamos hacer. Depende únicamente de lo que Dios ya ha prometido en Cristo Jesús. Y el sacrificio de Cristo Jesús, como dice Hebreos capítulo 13, la sangre del pacto eterno, nos habilita para toda buena obra. Nos da la capacidad para vencer esos malos hábitos, esos vicios que antes lamentablemente nos mantenían atados. Y como dice la cita que leímos en Patriarcas y Profetas, Dios quiere liberarnos de la esclavitud, del pecado. Así que ya no nos mantengamos bajo el yugo del antiguo pacto. Ya no podemos ser hijos de Agar. Por medio de Cristo Jesús hoy podemos ser hijos de la promesa. Podemos declarar con Cristo Jesús, Abba Padre, como decía los versículos que leíamos, sabiendo que por medio de Cristo ya no somos esclavos, sino que somos coherederos con Él. Así que estas maravillosas palabras, esta maravillosa lección que nos deja el capítulo número 4 de Gálatas, está disponible para hoy desde el día de hoy. Solamente hay que creer a Cristo y a su palabra. Y de esa manera empezaremos a vivir una nueva vida. Vamos a finalizar rápidamente con un par de versículos. Vamos a leer Gálatas, o a terminar de leer Gálatas, capítulo 4 y verso 28. Vamos a leer hasta el 30 primeramente, que dice así. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Bueno, allí leímos también el versículo 31, que es el más importante. El apóstol Pablo nos revela, después de esta argumentación, que no somos hijos de Agar, no somos hijos de la esclava, nosotros somos hijos de la promesa, siempre y cuando nuestra confianza y nuestro clamor esté en el nombre de Cristo Jesús. Siempre y cuando todo lo que hagamos sepamos conscientemente que lo hacemos únicamente por la gracia de Cristo, es como podremos vivir una vida verdaderamente en el Espíritu. Y ya sencillamente quiero finalizar con lo que dice el primer versículo de Gálatas capítulo 5. Fíjense, estad pues firmes en libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Querido amigo, querida amiga, si tú tienes algún vicio y has intentado de todo para dejarlo, si hay algún pecado que te ha tenido esclavizado por años, déjame decirte que la solución es rendirlo todos los días ante la presencia de Cristo Jesús, reconocer tu incapacidad y decirle a Cristo que solamente por medio del poder del pacto eterno tú podrás vencer esa tentación. Así que déjalo en manos de Cristo. Dedícate a entregarte todos los días de tu vida a Cristo Jesús y te aseguro que las promesas del nuevo pacto se harán patentes en tu vida. Que Dios te bendiga. Será hasta una próxima oportunidad. Nos vemos.